Ya lo estamos viendo a nuestro invitado al regreso de la pausa. Dani, te cuento algo. Sí. Cuando decimos Javier Milei, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, es un gran economista, es muy polémico, podés estar en contra, podés estar a favor, pero te lo quedás escuchando por además la vehemencia que él tiene. Pero además hoy vamos a ir por otro costado, por su vida más personal. No sé si todo el mundo sabe, por ejemplo, que tuvo un contacto cercano con el fútbol. Claro, sí. Bueno, yo lo sé Por porque ejemplo. algún día me lo contó. Pero Y vamos, otras cosas, ¿eh? Vamos a charlar de algunas cosas este domingo a la mañana con un invitado en el piso que es Javier Milei. Ya está nuestro invitado sentado. Lo podemos mostrar si quieren, porque ya lo anunciamos antes de irnos a la pausa con Javier Milei. Dijo, ¿ustedes dudan de que yo puedo contestar absolutamente todo lo que me pregunten en esta mesa? No, la verdad es que no, porque contesta siempre Es verdad eso. todo. Contesta todo. Eso no se le puede negar. Bien. Bueno, ¿nos metemos de lleno con Bueno. nuestro invitado? Javier Milei. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Economista. Bueno, vamos a hablar de tu candidatura. Eso hay tiempo todavía. Además, la agenda está muy sensible. Está el tema de... Me parece que la gente no está para hablar hoy de candidaturas políticas. Pero sí podemos hablar de actualidad, de tu vida, bueno... Primero pero- de su vida. De su vida. Arranquemos, ¿No? arranquemos con Dale. eso. Un Javier Milei. El lado Jugó- B, el lado B. Cuando eras adolescente jugaste Chacarita. Sí, jugué en Chacarita, llegué a ser parte del plantel profesional en el año entre el 88 y el 89, que es cuando ingreso... Ahí te estamos viendo, Javier, mirá. Ah, sí, es eso yo. En ese círculo está ahí Javier tenía Milei. 15 años. O sea, pasaron 35 años de esa foto. El tema del pelo, La ¿no? Como que cabellera. un tema ahí. Qué envidia que ¿No? tengo, ¿eh? Bueno, Claro. La verdad. ahí tenía 15 años y ya hacía 3 años que no se peinaba. Que no me peinaba, exactamente. ¿En serio no te peinás desde los 12 años? No, no me peino más. ¿Cómo es tu rutina cuando salís de la ducha? Salgo, me seco con la toalla y cuando salgo con el auto bajo los vidrios y dejo todo en manos de Olo, Está el bien. dios del viento que se ocupe. Y no, Y así. y no te molesta las críticas o lo que se dice, los chistes en las redes sociales y ese tipo de cosas. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que ya es su característica un poco, ¿no? Es verdad. El tema es el siguiente. ¿Sabes qué? La vida es demasiado importante como para estar viviendo acorde a lo que le gusta a los demás. Entonces, a mí me importa un rábano, hago lo que me gusta y listo. O sea, no... ¿Tuviste alguna novia que te dijo, che, peinate, vamos a una fiesta? No, digamos, de hecho han contribuido a despeinarme más. ¡Epa! Bueno. Para mí que aprendió de Ada Falcón, le recordamos a Ada Falcón, fue una gran diva argentina que hacía eso con el auto descapotable hace casi 100 años atrás. Bueno, vos sabés que ahora, digamos, tengo un auto que tiene el techo de grafito y no lo puedo bajar, pero antes tenía uno que se le corría el techo y me quedaba todavía muchísimo, tenía más onda. Más todavía. batido arriba. Más batido, claro. Bueno, Dani estaba- recién te decía que tomaste contacto con el fútbol desde muy, muy joven, en Sí, Chacarita. ¿Por sí. qué no seguiste después ahí? Mira, estaba transcurriendo la hiperinflación de Alfonsín en el año 89 y yo estaba acompañando a mi madre al supermercado para cargar, digamos, todo el peso de lo que era el changuito y estaba apoyado en el changuito, así literalmente, y yo veía que pasaban las chicas en ese momento con unas pistolas que eran... Las etiquetadoras. Las etiquetadoras. Remarcando todo. cada Remarcando minuto. los precios y veía que la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces dije, o soy un imbécil que entiende todo mal o hay algún problema en los libros. Entonces ahí dejé de jugar al fútbol porque yo entrenaba 6 horas por día y básicamente lo que hice fue empezar a estudiar y bueno, fue tanto lo que me obsesionó el tema de la hiperinflación que a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Y en ese artículo explicaba cómo, digamos, un proceso de inflación acelerándose generaba una contracción de oferta que ante los continuos aumentos de demanda impulsados por la emisión monetaria y el gasto público generaba una situación donde no solo los precios crecían, sino que además la economía se contraía. Eso a 4 años de dejar el fútbol por la fractura de maxilar, ¿no? No, la fractura del maxilar fue en el 88. Ah, y te habías recuperado. En el 89 dejé y ya, digamos, a los 20 años, o sea, ponerle en el año 91, ya estaba escribiendo mi 2 años Y después. te recibiste de economista joven también. Sí, rápido, sí, una a carrera los meteórica. 22, 23 años. Y ahí ya. paralelamente con tu banda de rock. La banda de rock la tuve, digamos, después de que dejé del fútbol, entonces estudiaba y tenía la banda de rock. ¿Cómo se llamaba la banda? Everest. Everest. Se creían Stones.
Sí, ¿No? claro, obviamente. Claro, literal. Sí, de hecho, Creo que hay bueno, imágenes, ¿no? Sí, de hecho yo hacía, Creo que digamos, tenemos. con la banda covers de los Rolling Stones. Ahí está Javier Milei. Sí. Te digo, Mick Jagger, un poro. Mick Jagger, bueno. no vengas a Más Info. La verdad no te necesitamos. Igual si viene Mick Jagger yo no tengo problema No, en tenés cederle razón. el lugar. Le dejamos el espacio, O sea, ¿no es cierto? Cuando estudiaste economía, ¿tuviste de compañero algún economista que hoy, sea, ya sea un político o un economista que sea reconocido? Y vos decís, mira, yo vine para acá y este se fue para... No, pero ¿Por el camino fue opuesto? compañero mío fue Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Claro. Y de hecho en algunas materias estudiábamos juntos y todo. Él es historiador, además. Sí, pero él de base es economista. Economista, claro. Y estudiábamos juntos, sí. Y... Nombrabas recién a tu mamá acompañándola al supermercado y un poco cómo te surge o cómo te nace la idea de ser economista. No, la idea estaba a los 11 años ya. ¿A los 11? Sí, ¿Ya tenías definido a los 11? sí. Cuando fue la crisis de la tablita cambiaria, Mira vos. en el 82. ¿Y qué le decías a tus papás? 11 años, muy chiquitito. Mira, yo lo que veía es, yo veía algunas cuestiones. Una es, lo que me impactó mucho fue el efecto redistributivo que generó, ¿no? Gente que de repente estaba bien pasó a estar mal, gente que estaba apretada pasó a estar mejor. Entonces eso ya me había llamado mucho la atención. Y después otra cosa que fue muy determinante, porque en ese momento, digo, las perspectivas de trabajar como economista y ese tipo de cosas no lucían tan alentadoras. Y porque eso se revirtió en los 90, que fue que los economistas empezamos a tener más preponderancia. Y vos sabés que, digamos, ahí el argumento era, lo que yo me daba cuenta, es que todas las personas despotricaban con la plata que ganaban, todos. Ganaran poco, mucho o más o menos, o sea, todos están desconformes con lo que reciben como paga. Entonces dije, mirá, independientemente de cuánto ganes, vas a estar enojado con lo que te pagan, siempre te va a parecer poco, por lo tanto es mejor que hagas algo que te gusta. Y yo creo que, digamos, la clave para ser bueno en algo es que te guste. No, pero mi pregunta iba, y está bien lo que decís, pero digo, hablabas de tu mamá acompañándola al supermercado. ¿Cómo era la relación con tu papá, por ejemplo, que todavía hasta ahora no lo nombraste? No, yo, digamos, la relación con mis padres fue, digamos, bastante... tuvo ciclos. Entiendo que fue conflictiva. Exactamente. Bueno, hemos tenido malos momentos y, bueno, hemos decidido ponerle fin a los malos momentos y nos hemos reconciliado. Así es que estamos todos juntos nuevamente. Bien. Javier, ¿y tu vida amorosa, sentimental? Vos sos soltero, ¿no? Yo soy soltero. Hace poquito tuve una relación... Bueno, pues ya cumplió 50, Javier, hace Tengo poco. 50 años, 50, soltero. ¿Conviviste una vez en pareja? Nunca conviviste, siempre soltero libre. Sí. Parejas, pero ningún Sí, tipo de en convivencia. pareja, pero, digamos, siempre, digamos... Aplauso para el señor por lo que está con... porque... No, es que el problema es que no creo en el matrimonio como institución. Digo, cualquier contrato que tiene una Bueno, pero convivir no es característica- casarse. No, bueno, digo, dado como está planteado el formato legal, después de determinado tiempo, casi que vale como Claro. si estuvieras casado. Exacto. Bueno, sí, en eso ¿Y sí. crees que tu visión liberal del mundo, uno siempre lo liga a la economía, pero tu mirada liberal también está puesta en las relaciones humanas? Por ejemplo, que todos tenemos derecho a ser libres y los compromisos afectivos también tienen que ser libres uno de otro. A ver, En cuanto a la digamos, fidelidad, por ejemplo, te pregunto. no, pero a ver, el liberalismo no es algo estrictamente solo en lo económico. Vos no lo Sí. cortás en gajos. Alberto Beneja Lynch te dice, el liberalismo no se corta en gajos, es una filosofía de vida también. Digamos, o sea, entonces lo que importa es que los intercambios sean voluntarios. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, ¿qué decíamos con Daniela? Nosotros tenemos un monopolio bilateral, pero es acordado. Sí. ¿Sí? Digamos, o sea, porque si vos decidís, digamos, entrar en una relación, digamos, de modo monógamo, digamos, si es el acuerdo de las partes, ese es el acuerdo. Es decir, lo que importa es que los acuerdos sean voluntarios. Entonces, vos, digamos, podés tener una relación con otra persona que implique incorporar otras personas o no, porque es parte del acuerdo. Es decir, eso depende del acuerdo que vos tengas con la otra persona. Entonces, si yo decido tener digamos, me pongo de acuerdo con otra persona en encarar una relación y decimos no terceros, y ese es el acuerdo. Y si hay terceros y es parte del acuerdo, digamos, o sea,
Acá lo importante es que los intercambios son voluntarios. ¿Qué pasa, justo con el acuerdo, qué pasa con el acuerdo de precios, que nunca funciona en Argentina, donde hay dos partes supuestamente se pusieron de acuerdo y después terminaron naufragando? Tenemos a Español ahora persiguiendo digamos, o multando personas. No hay un acuerdo si una de las partes, digamos, se impone el acuerdo por la fuerza. O sea, si yo te pongo una pistola en la cabeza, eso no es un acuerdo. Es decir, vos lo acatás porque no te queda otro. O en el escritorio. Pero vamos... O sea, vos decís que acá fueron obligados. Es obvio. A ver, vamos a esto. Los acuerdos de precios, los controles de precios nunca funcionaron en la historia. Hay un libro maravilloso que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Y arranca en el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios. Te hace una reseña de los controles de precios más emblemáticos de la historia. Todos funcionaron mal. O sea, ninguno logró detener la inflación y todos terminaron con problemas de escasez y en algunos casos con asesinatos. Digo, llámese el caso del edicto de Diocleciano. Por eso yo siempre suelo, digamos, hacer la analogía con Paula Español, que se disfraza de general romano de Diocleciano y en lugar de matarlos, como en aquel momento, cortándole la cabeza, en realidad lo que hace es mandar las empresas a la quiebra. Pero, digamos, al margen de... Pero los efectos económicos, estrictamente económicos, o sea, la caída de la producción y del empleo es la misma. Y no detener la inflación. Y si vos querés un caso donde nunca funcionaron, es el caso argentino. Desde la mitad del siglo XX para adelante, Argentina siempre aplicó controles de precios, salvo en la época de convertibilidad. Justamente cuando no había control de precios no hubo inflación. Así es que es una aberración, porque aparte implica ir contra el derecho de propiedad, es no entender ¿sabes cuál es el problema? Vos querés divertirte con lo pedorro que son los economistas, pregúntale lo que es el mercado. No saben. El mercado en realidad es un proceso de cooperación social donde se intercambian, esto es lo importante, derechos de propiedad. ¿Me entendés? O sea, vos me vendés tu... Media luna. No, ponele tu computadora. Okay. Y yo a cambio te entrego dinero. Es decir, pero el tema es que vos sos el dueño de la computadora y yo soy dueño de este dinero. Es decir, hay un intercambio de derechos de propiedad, donde vos después ese dinero lo vas a poder usar y yo la computadora la voy a poder usar. ¿Sí? Y tenés transferencias de derecho de propiedad. Es más, esa transferencia de derecho de propiedad, esa relación entre la cantidad de pesos que yo te estoy entregando a cambio de la computadora se llama ¿cómo? Precio. Y ese precio es un mecanismo de transmisión de señal. Y las personas, algunos van a decidir ser compradores, otros vendedores, eso es un proceso de coordinación. Y si las cantidades difieren entre las demandadas y la ofrecida, va a haber un impacto sobre el precio. Todo ese mecanismo, que es lo que coordina el sistema económico, el sistema de precios es como lo que sería el sistema nervioso al cuerpo humano. Cuando vos violentás el derecho de propiedad, la señal queda sucia. Entonces, ¿qué transmite? Y transmite porquería al sistema y el sistema, en lugar de coordinar, descoordina y los ajustes toman lugar en la dirección no deseada. Entonces, el remedio siempre termina siendo peor que la enfermedad. Y además no es la forma de bajar la inflación. Porque, ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y justamente en relación a esto que decís, porque tocaste el tema y yo te iba a preguntar sobre inflación, Javier, claramente como se están dando las cosas, ya el objetivo del gobierno no se va a cumplir. Me parece que lo que, digamos, están cruzando los dedos para que mínimamente tengamos a fin de año, no sé, un 36% o menos como el año pasado. Ahora digo, cuando se le pregunta al gobierno sobre el tema de la inflación, responden, es que todavía no pudimos empezar a gobernar porque estamos en pandemia y estamos en una guerra. ¿Vos qué crees cuando el gobierno contesta eso? Porque cada vez que se le pregunta por el tema inflacionario. Que eso es falso, porque el problema del mundo en la pandemia fue la deflación, no la inflación. O sea, y la inflación la tienen absolutamente descontrolada y el problema es que siempre la culpa es de otro. Es decir, la hipótesis de la inflación multicausal es un invento de economistas delincuentes cómplices de los políticos, porque lo que hace es quitarle la responsabilidad. Si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, algo que es lo más probado en la teoría económica, la responsabilidad estaría, digamos, en Reconquista 266, o sea, en el Banco Central. Es decir, en el fondo... ¿Por qué emite? Emite para financiar el fisco, entonces el problema es el Estado, es el gobierno. ¿Y qué quieren? Quieren evitar eso y trasladar la culpa. Ahora, la verdad es que los números, o sea, no sé, digamos, o sea, Guzmán
y todo, porque no es solo Guzmán el bruto. Digamos, esto aplica también para Paula Español, aplica para Matías Culfas, aplica para Cecilia Todesca, aplica para Kicillof y Augusto Costa, digamos, o sea, aplica para Fernanda Vallejos. A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo, así se entiende claro, digamos, lo burro que son los que acabo de mencionar, con perdón a los burros. Pido perdón a la Sociedad Protectora de Animales y demás por la ofensa que acabo de hacer hacia los hermosos asnos. Supongamos que tenemos una economía que hace transacciones en monedas de oro. Sí. Entonces los precios están determinados en unidades áureas, ¿sí? En oro. Sí. Ahora, digamos, viene un amigo mío, un físico y un químico, y me muestran cómo hacer para convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a comprar plástico. ¿Qué pasa con el precio del plástico? Empieza a subir. Ahora ese plástico lo transformamos en oro. Por el momento es una falsificación, ¿no? Porque mientras que está en mi casa ese oro, es una falsificación, pero digo, no hay ningún delito porque yo digo, o sea, podría tenerlo para adornar mi casa, lo que fuera. El tema es cuánto lo querés vender. Bueno, entonces ahora viene la estafa, que es meterlo adentro del mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy haciendo pasar ese plástico por oro. ¿Qué va a pasar cuando aumenta la oferta de oro? El precio del oro va a bajar. Claro, en lugar de necesitar una, vas a Entonces, necesitar 3 monedas. todos los bienes expresados en unidades áureas suben. Bueno, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que la oferta de dinero crece por encima de la demanda de dinero, va a caer el Pero no me poder contestaste esto adquisitivo que dice el dinero. gobierno. Digo, el gobierno le echa la culpa a no poder bajar la inflación. Digo, tenía expectativa de llegar a un 29, no van a poder, un 36 ojalá, como el año pasado. Digo, ¿pero tiene que ver con la pandemia? ¿Que no puedan controlar la inflación? No, la respuesta es no. No, a ver, digamos, entonces Argentina, digamos, salvo la convertibilidad, vivió de pandemia. Sí, tiene una pandemia que se llama políticos ladrones. Javier, esa es la verdadera a propósito pandemia. de la pandemia y la economía, ¿no? Recién estábamos hablando que el gobierno está analizando extender estas restricciones, algunas hasta profundizarlas, pero está... Al resto de la población, no a ellos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar ahora, a eso apunta la pregunta, respecto a las libertades individuales, ¿no? Comerciantes que dicen, yo no puedo trabajar, no puedo abrir mi peluquería, no puedo abrir mi bar, no puedo ejercer mi derecho a trabajar, a transitar libremente. Empiezan las quejas de la sociedad respecto a los derechos individuales cercenados por una pandemia que, si uno lo analiza desde el punto de vista sanitario y del bien colectivo, bueno, hay una razón de peso. Hay una pandemia, hay muchos contagiados, se están por colapsar los hospitales, tenemos que cuidarnos. El gobierno decide cuidarnos de esa manera, con medidas restrictivas, y un sector de la sociedad dice, pará, estás afectando mi posibilidad de ganarme la vida, de trabajar, de transitar. ¿Cómo lo ves como un liberal? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? ¿Qué debe primar? Sí, ahí? Pero lo que pasa es que ahí vos tenés una respuesta, te diría, en el plano teórico, si vos querés. O sea, yo filosóficamente soy anarcocapitalista, ¿sí? O sea, ahora, digo, el mundo en el que vivo no es ese. Vivo en un mundo, digo, se llama Argentina y tiene una constitución. Lo primero es que si van a avanzar sobre las libertades individuales de estas características, o sea, porque están condicionando la forma en la cual vos circulás, en la forma comercializás, en la avanzan. Bueno, exactamente. Digo, lo primero, digamos, debería ser hecho por el Congreso de la Nación, no con un decreto. Digo, estoy hablando en el marco que estás jugando. Sí. Segundo punto. Cuando vos tenés Estado, ese Estado además es estado de bienestar, y se ocupa de la salud, eso también juega como una restricción. Te lo hago con un ejemplo paralelo para que vayamos viendo cómo trata. Si fuera por mí, Méndez, vos te querés drogar, hacé lo que quieras, Daniel, drogate, hacé todo lo que quieras, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. ¿Me comprendés? O sea, vos te querés reventar a droga, hacelo, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. Ahora, cuando vos tenés Estado, que sea además estado de bienestar, que además se dedica a la salud, si yo tengo que pagar la cuenta, no quiero que te drogues. ¿Me comprendés? Claro. ¿Por qué? Porque no quiero pagar la cuenta. Entonces, son las restricciones que empiezan a tener la vida real. Pero entonces no te importa él, te importa vos. Obvio que me importa mi propia persona. Es decir, Pero vos podés estar bien si él está mal. Mirá, el responsable de mi felicidad soy yo. Es decir, si él... Pero yo, ¿quién soy para meterme qué él hace con su vida? Si él se quiere drogar, que lo haga. Digo, ¿quién soy yo para determinar? Mira, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y eso incluye el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana mientras que no agreda al resto, porque lo que está subyacente es el principio de no agresión. Mientras que vos hagas algo que no agrede al resto, es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar, problema de él. ¿Me comprendés?
O sea, digo, ¿quién soy yo para determinar eso? Lo que yo no puedo hacer es robarte, lo que yo no puedo hacer es matarte, lo que yo no puedo hacer es golpearte, digamos, ¿ok? Sí. Pasa por ahí. O sea, porque la decisión que tome él, a mí no me afecta, es un problema de él. O sea, eso por un lado. Entonces, en ese contexto, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a regular la vida a Daniel? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? Entonces, ahora, entendiendo que tenemos estado de bienestar, que se dedica a la salud, ¿de qué depende la lógica de la evolución de una pandemia? Tiene dos líneas. Una es la de los individuos, otra es la del Estado. La línea de los individuos es la responsabilidad individual, que tiene que ver con el distanciamiento social, el uso de barbijos, sí, la higiene, los protocolos. Y después está la parte que le corresponde al Estado, porque te vendió el seguro, ¿sí?, que se va a ocupar de la salud. En ese contexto, el Estado debería ocuparse de las vacunas y de los testeos. Testeos masivos, vacunación masiva. Cuanto más sea la profundidad del proceso de vacunación y de testeos, las restricciones a las libertades individuales son cada vez menores. Como este es un gobierno de ladrones y que por no dejar de robar no testea ni vacuna, entonces la variable de ajuste son nuestras libertades. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando vos estás restringiendo cada vez más las libertades y destrozás el funcionamiento del sistema económico, empezás a tener otro problema, que es que no te dan los números. O sea, y ahí, por eso yo el año pasado denuncié la cuarentena del año pasado como delito de lesa humanidad, que va contra lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando hay una supresión sistemática del derecho de propiedad, ¿sí?, la consecuencia es que se convierte en un delito de lesa humanidad, porque si enfrentás al Estado, te terminás muriendo o te terminás convirtiendo en un esclavo que necesitas de su dádiva. Entonces, o te va por la libertad o te va por la vida, consecuentemente constituye un delito de lesa humanidad. Sí, Javier, sí, creo... ¿quién gobierna en la Argentina hoy? Cristina. Cristina. Definitivamente. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández no tiene base de sustentación política y queda esclavizado a las direcciones de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no tiene background, no tiene peso político como para hacer algo distinto. Por eso, digamos, cuando Alberto Fernández es elegido, digamos, presidente, yo tengo un conjunto de opiniones muy positivas sobre él. Y una de las cosas que dije es, pero va a arrancar haciendo populismo. ¿Por qué? Porque no tiene base de sustentación política. Si quisiera hacer lo que corresponde, sí, se lo comen los orcos. ¿Los orcos serían? Y, digamos, el séquito de fanáticos de Cristina. Javier, me parece interesante volver al tema vacunas, que creo que es lo que hoy en día la gente está más preocupada. ¿Cómo te parece que es la forma, teniendo en cuenta que el Estado argentino es un Estado pobre, hace muchísimos años que está en déficit, que la inflación es producto también de un círculo vicioso? Entonces, ¿vos cómo crees que habría que empezar a vacunar a partir de ahora, o cuál sería la solución para darle cara a esta segunda ola? A ver, vamos... El modelo, digamos, fue el año pasado, digamos, siempre mencioné como el modelo que a mí me gustaba y hoy se conoce como el más exitoso, que es el modelo de Israel. ¿Sí? Pero vos fíjate esto, Inglaterra vacuna 2 millones de personas por día. O sea que en un mes y un poquito vacuna a toda su población. Eso en Argentina implicaría vacunar 1,5 millones de personas por día. ¿Cuántos vacunas? Testeos. ¿Cuántos testeamos? 100.000. 100.000. Sí. ¿Ok? Es decir, entonces, todo lo que hace el Estado lo hace mal. Y cuando vos vas a las bases, ¿por qué, digamos, lo que te vas a encontrar es que siempre está, digamos, la mano negra del Estado, que es robo. De hecho, vos fíjate esto, el año pasado se dio asistencia por el equivalente de 5 puntos del PBI. Ahora, ¿eso implicaba que vos tenías que emitir? No, podrían haber dejado de robar. Entonces vos decís, ¿cómo vas a decir 5 puntos del PBI? No es una barbaridad, pero es que no lo digo yo, lo dice el BID. El BID hizo un estudio sobre la ineficiencia técnica del gasto público, ¿no? Peor región del mundo, América Latina, con 4,2% del PBI de ineficiencia, 4,4, perdón. ¿Cuánto tiene Argentina? 7,2.
Y de esos 7,2, eufemísticamente, el BID a 5 puntos lo llama en Argentina filtraciones. Claro. Javier, a propósito de... ¿Está claro dónde está, Sí, digamos, el cáncer argentino? Es lo chorro que son los políticos. Sofi me dejó abierta la pregunta de vacunas y me lleva a lo ideológico. Argentina tiene contratos con la Federación Rusa por la Sputnik, con China, ahora va a llegar un cargamento de China. Está, bueno, pendiente lo de AstraZeneca, que está ahí con todos los problemas. Pfizer es un gran interrogante. Claro, pero no tiene contrato con laboratorios americanos. No tenemos Pfizer, no tenemos Moderna, no tenemos Johnson. ¿Qué piensas que es una decisión ideológica, geopolítica, o se dio así? ¿Cómo lo ves? La verdad es que no lo sé, pero viniendo de las cabezas... Porque hoy sobran vacunas en Estados Unidos. Bueno, y entonces, ¿por qué no vamos a comprarlas? Bueno, te pregunto. Bueno, entonces, o quizás no pueden pasar por los estándares de ética, digamos, y control, digamos, de corrupción en Estados Unidos, y por eso no se pueden comprar ahí, y en otras economías eso es más factible, o hay una cuestión ideológica tan importante que evidentemente no permite tomar las decisiones, digamos, correctas. Javier, ¿viste cuando hay una inundación grande? Todos te dicen, lo peor no es la inundación. Lo peor puede llegar o venir cuando el agua baje. Tenemos que ver con qué nos encontramos. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando la pandemia pase? Porque esto, digamos, este túnel oscuro en el que estamos inmersos en algún momento nos va a dejar ver la luz, quiero creer. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Esa pregunta que haces es brillante. Gracias. Y es, digo, la pregunta que me encantaría que todo el tiempo me hagan, que es, porque uno es el efecto decadente que trae Argentina repotenciado el último año. Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Después de 120 años, o sea, entró a la pandemia 70, o sea, perdimos 69 puestos. Hoy estamos 120, ¿qué quiere decir? Que perdimos casi 50 puestos en un año. O sea, para tener una idea del daño. Séptimo en un ranking de miseria. Sí. ¿Lo viste ayer? Sí. Digamos, prefiero ir por el del PBI per cápita. O sea, yo, digamos, porque podemos chicanear de todo lo que se nos dé la gana al gobierno con el índice de miseria, pero digo, cuando uno entiende... Además, hablarle al televidente de PBI, que esto que yo digo, bajar al llano completamente la información. Está bien, pero esto es el ingreso medio. El PBI per cápita es el ingreso medio. Pero bueno, viste, no sé, algunos tecnicismos. Pero te pido, por favor, porque esto que vos dijiste, por eso el vale la pena, dice, digamos, trabajar en la respuesta. ¿Qué va a pasar cuando esto pase? Digo. Bueno, por eso. ¿Qué quiere decir? Caímos al nivel 120. O sea, ¿por qué? Porque el año pasado Argentina fue el país que más cayó del G20, Argentina fue un país que cayó 3 veces lo que cayó el mundo, la tasa de desempleo en el peor momento llegó bien medida al 29%, tenemos 10,5% de indigentes, más de 42% de pobres y de estos números en crecimiento. Y ahí, o sea, eso es el desastre que causamos el año pasado. Por lo tanto, digamos, lo que hagas este año, o sea, viene también con el acarreo de lo que fue el desastre del año pasado. Y acá es donde de los entra... últimos años también. No sé si son del año pasado. Bueno, está bien, digamos, yo acabo de escribir 120 años de historia, pero acabo de demostrar que en el último año, o sea, fue muchísimo más desastroso que lo que hicimos en los 120 años, porque si perdimos 69 puestos en 120 años y en un año solo perdimos 50, algo mal hicimos. ¿Cuando baje el agua? Bueno, ahí es donde está el gran problema, porque vos cerrando las empresas, bueno, el año pasado cerraron muchísimas empresas, casi 100.000 empresas. Y ahí vos tenés otro problema, porque ¿qué pasó? Las que resistieron se comieron el capital de trabajo, que es la plata que vos utilizás para que la empresa funcione, y se empezaron a comer el capital financiero para poder seguir sosteniendo la nómina salarial. Es decir, que las empresas están en una situación financiera muy delicada. ¿Y qué quiere decir en el fondo? Que te comiste el capital. Y cuando vos te comes el capital, la productividad es menor. Por ende, los salarios son menores. Entonces, la situación que vamos a encontrar después de todo esto va a ser muchísimo más miserable. Porque si vos tenés, además, un desequilibrio fiscal monstruoso, propio de una crisis de órdago, si vos tenés un desequilibrio monetario monstruoso, propio de una megacrisis, si vos tenés un problema en el sector externo, si vos tenés problemas en el sector real porque la economía no crece, digamos, no se expande desde el año 2011. De hecho, Argentina tiene un PBI per cápita, si todo sale como el gobierno quiere, 18% menor que aquel nivel. Entonces, y tengo los problemas monstruosos de pobreza e indigencia. Educación, sumale. Bueno, lo que vos tenés ahí es un combo
que cuando esto explote va a ser un desastre. Yo les diría y les recomendaría a los políticos que empiecen a reflexionar con esto de tanto robar, ¿sí? Y empiecen a darle libertad a la gente, devolverle el dinero a la gente, porque la crisis que se viene va a ser muy fuerte y la gente ya identificó que nuestros problemas son los políticos ladrones que tenemos. Javier, te cambio de tema, nombraste hace un rato las vacunas. ¿Te vacunarías con alguna de las vacunas que hay hoy en Argentina? Si te tocara tu turno, o sea, sin saltearte la fila ni nada. Tengo mis reparos todavía, digo, las quiero ver funcionar. O sea, no tengo la sensación que haya si hubiera suficiente... otra, supongamos, si tuviese Pfizer acá... Pero de vuelta, no tienen, digamos, todavía mucha... O sea, no tiene que ver con la vacuna en sí, sino no, tiene que ver con cómo funciona la prueba científica. ¿Tuviste coronavirus? Gracias a Dios, no. ¿Algún familiar fallecido? No. Entonces quizá pensarías diferente. No. A ver, digamos... Yo creo que si te ofrecen la vacuna después de haber pasado la mal o de haber perdido un familiar, bueno, quizá, permitime con respecto, te digo, que quizá pensarías diferente. Te traen la vacuna y te la aplicás. Digo, puede ser, digamos, o sea, yo, digamos, la respuesta no fue no. Hoy decís no por tu realidad. Dije que preferiría tener mayor evidencia científica. Por tu realidad lo entiendo, pero por eso digo, si hubieras perdido un ser querido o vos le hubieras pasado muy mal, yo creo que si te ofrecen la vacuna... A ver, digamos, sin ir más lejos, mis padres están vacunados, o sea, les tocó, hicieron la cola, les tocó el turno, fueron y se lo dieron. A propósito de eso, Javier... O sea, pero digamos, la realidad de cada individuo es distinta. Por eso digo, entonces, con tu realidad... si vos me preguntás pero yo hice un juicio sobre la vacuna, no. Yo no hice ni un juicio sobre la vacuna, ni hice un juicio, digamos, extendible a otro. Hablé de mi realidad. Mi realidad es... Digo, a ver, para que te des una idea, yo, digamos, no tengo gripe, gracias a Dios, desde los 18 años. Claro. Wow. Pero, ¿qué pasó? Desde que nací hasta los 18 años viví todos los días con gripe, con resfrío, digo, era un calvario mi vida. Y entonces, digo, no sé, y después en un momento no tuve más. Javier, la última. Yo soy los que creen que el tema del vacunatorio VIP o la vacunación privilegiada de hacer familiares, militantes políticos, funcionarios, es un hecho de corrupción que supera a cualquiera. Vos elegís cualquier hecho de corrupción de la política, yo creo que la vacunación VIP o privilegiada está por encima, por la inmoralidad que representa. Es una aberración. Es una aberración y es un crimen. Lo primero que a mí me pareció, bueno, ese tipo de cosas suceden porque te lo permite el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Es decir, eso pasa porque existe Estado. Sin Estado eso no hubiera pasado. Está claro eso, ¿no? Ahora, con lo cual... No sé, con lo cual, alguien, ¿cómo va a existir? Pero el que maneja la vacuna dice, se lo da a sus amigos. ¿Cómo va a existir en un mundo, digamos, que no tiene Estado si vos, digamos, los intercambios serían voluntarios y todo hecho por lo privado? O sea, no ocurriría. Vos irías, le comprarías la vacuna al que la hace y listo, y se acabó el problema. Entonces, esa es la primera situación. El problema es el Estado. Ahora, dado que está el Estado y que genera tanto daño, habría que explicarle al señor Alberto Fernández de Kirchner que saltearse la cola en general no es un delito, porque el costo de combatir ese delito es tan grande. ¿Alberto Fernández de Kirchner? Sí. Sí, alias el títere o el fantoche así también. Lo definís al presidente. Sí, alias el títere o el fantoche también. A ver, vamos entonces a esta situación. Suponete lo siguiente, vienen pibes y te pintan la pared de tu casa. La verdad que, digamos, o sea, sí es un delito, pero lo puedes combatir, no, porque es más barato volver a pintar la pared que, digamos, poner un ejército de policías a cuidar la pared. Por eso, digamos, saltearse la cola no es delito, pero va contra los usos y costumbres. Ahora, cuando en la cola, digamos, o sea, vos tenés un ordenamiento, ¿sí?, que además lo determinó el propio Estado, porque hay escasez de vacunas respecto a las necesidades que tenés y que tenés que dar esa prioridad, porque si no se mueren las personas, es un asesinato indirecto. Es decir, si hubo gente que se murió porque no llegó temprano a la vacuna, digamos, tenés que buscar la responsabilidad en todos los que se vacunaron antes de tiempo. Porque además, como si todo esto fuera poco, el monopolio de la vacunación, ¿quién lo manejó? El Estado. ¿Y cómo iba a funcionar? De la única manera que puede funcionar cuando se mete el Estado. Mal.
Javier, gracias por tu visita hoy. Muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerte en el programa. Gracias. El placer ha sido mío. Gracias. Bueno, lo hemos pasado por todo, ¿eh? Sí, por todos un poco lados, su sí. vida personal y, por supuesto, lo que está sucediendo. Se ríe Javier Milei, vaya a ver uno de qué con el Tucu Costa. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.